Hola a todos. Probablemente vean la pantalla de un color amarillizo o naranja. Y bueno, realmente no sé qué se deba. Actualicé el driver y pues afortunadamente eso no creo que afecte mucho la interacción con el video. Entonces, vamos a ver un tutorial de qué te tienes que fijar para comprar una fuente de poder. Yo creo que muchos lo están esperando. Y bueno, solo voy a decir lo general. Ya saben que tengo muchos más videos sobre el tema, así que pueden checarlos si les interesa. Entonces, vamos a empezar con la cosa número uno, que es elegir una fuente de calidad. ¿Ok? Eso es la cosa número uno que deberías pensar a la hora de ver qué comprar. ¿Ok? Y esto yo no lo veo mencionado en ningún lado, sino que es básico. ¿Ok? No importa qué tan eficiente sea, si es modular, si luce bien, si no sirve, si puede causar la falla de la fuente en sí y tu equipo a la vez, entonces no deberías de comprarla. Ok, entonces, pues, ¿qué determina la calidad? Eh, Importante, el certificado 80 Plus no determina la calidad. Ok, que ya tengo un video entero hablando de eso, pero pues para dejarlo bien en claro. Entonces, mmm, lo que se tienen que fijar es, pues, así como mínimo, eh, todas o la mayor cantidad de protecciones posibles, ¿ok? Ok, si tienen que fijarse en algo es que, bueno, que venga con todas sus protecciones. OCP, OTP, SCP, OVP, VP, OPP. Son las principales, aunque hay más. ¿Ok? Ya que este tipo de cosas son las que evitan que tus componentes se mueran en caso de que algo salga mal. Así de sencillo. ¿Ok? Aunque también quieres voltajes independientemente regulados. O sea, que no sea regulada por grupos. Y también tengo un video no sé si es el de las fuentes RGA o las Corsair o las Seasonic, pero en uno de esos tres videos, o en los tres, hablo sobre qué es esto. ¿Ok? Luego de esto, pues hay otras cosas que también no están de más tenerlas, como tener un buen ventilador, que sea un rifle bearing, eh, y si no es un rifle bearing, bueno, puede ser un double bearing, que es así, DBB, o double bearing en un FDB, que sería como lo más ideal, en especial para fuentes silenciosas, o que eso significa Fluid Dynamic Bearing. Hay variaciones, en fin, que el peor es el Sleep Bearing, ¿ok? Este es el que tratarían de evitar, el tipo de ventilador. Aunque claro, aún dentro de los Sleep Bearings, bueno, hay de mejor y de peor calidad y así. No es como en todo. Pero en general los ventiladores Sleep Bearing tienen una gran limitación por su composición, así que cualquier ventilador Sleep Bearing no esperen que dure mucho. También quieres buenos capacitores por lo mismo, para que duren, para que no exploten cuando no. También quieres soldadura limpia, no quieres imperfecciones que te puedan causar problemas a largo plazo, ¿ok? Porque se tocan y hacen un corto o algo por el estilo, ¿no? Y bueno, buena regulación de voltaje y bajo rizado, ruido o ripple. Realmente no tiene que ser ridículamente bajo, porque a veces se sobreestima qué tan buenos son los voltajes y qué tan bajo es el rizado. No tienen que ser mínimos, pero que sí, ya saben, que no excedan eh,
las normas ATX. Pueden buscar lo que es las normas ATX. Si una fuente excede las normas ATX, bueno, la review o el artículo lo mencionará. Entonces, que no excedan las normas ATX, por lo menos. Con eso, ya mínimo esa fuente es segura para tus componentes. ¿Ok? Entonces, esto es en general lo que tienes que fijar. Entonces, ¿dónde te vas a fijar en esto? Pues en una review. No hay más, como en todos los componentes. Checar reviews, ¿no? Ok. Bueno, y hay de reviews a reviews. Ok. Entonces, bueno, yo las que suelo recomendar es Tech Power Up y Tom's Hardware. Aunque hay miles de sitios que hacen reviews. Está Johnny Guru, por supuesto. Y está EdTechnics, creo que se llama así. Está KitGuru. Está incluso Anatech hace reviews. Otro que recomiendo mucho es Computer Base y Tweak PC. Estas dos son en alemán, así que con cuidado ahí. Y bueno, podemos mencionar más. PC Perspective, Hardcore, Hardware Insights, Hardware Secrets. Algunas páginas que recuerdo que hacen reviews. Aunque bueno, de preferencia mirar a estas. Porque estas hacen pruebas mucho más avanzadas que las que hacen estos otros sitios. Pero bueno. Ahora, mencionar que no van a encontrar reviews de fuentes en español. O al menos nada que se respete. Así que bueno, pues se miran estas y ya está. Afortunadamente existen los traductores, ¿okay? Que últimamente ya funcionan bien, así que pueden usar un traductor. Luego, cosas importantes. Las tiendas, la gran mayoría de ellas, tienen una sección de opiniones o de comentarios, o te llaman user reviews, o le pueden llamar de muchas formas, donde la gente que compra el producto da su opinión, claramente. Ya les he dicho que eso tiene muy poco valor, si no es que no tiene nada de valor. Así que eviten ese tipo de cosas. ¿Ok? También, a veces cuando van a los grupos o a los foros, a Discord o a donde quieran, preguntas qué tan bueno es un producto. En este caso, qué tan buena es la fuente. Y te van a responder cosas como: yo la he usado por X años y sin problemas. Muy común. Yo la tengo y me funciona. Esto tampoco sirve. Muy importante. Por favor, no se fijen en esto. Y también ya tenemos un video que, bueno, cualquier persona que tenga una fuente, no importa qué tan mala sea, no importa si es la peor genérica que haya, va a decir que le va bien porque, bueno, la usa y su PC va a encender y no va a notar ninguna cosa rara. Pero decir tengo esta fuente y es buena porque me ha servido por X años, 1, 2, 10, los que sean. Es como decir que el cinturón de seguridad es una estupidez. ¿Ok? Tú vas manejando normal y evidentemente el cinturón, bueno, lo traigas o no, da igual, ¿no? ¿Qué pasa si chocas? ¿Ok? Entonces, básicamente, la fuente de poder es como el cinturón de seguridad. Sirve para proteger contra cualquier problema que pudiera surgir. Sea falla de la fuente o de los componentes o del suministro de energía de tu casa o de lo que sea. Entonces, lo único con lo que podemos saber qué fiabilidad, qué seguridad podemos esperar de una fuente son las reviews. Y ya está. Ok, no hay que darle más vuelta al asunto. Entonces, creo que ya quedó bien claro que la calidad es lo básico. Claro, y siempre existe la opción de irte por una genérica, bueno, las cuales no tendrán reviews y vienen incluidas en tu gabinete y cuestan como $10 o $20 o lo que cuesten en tu
país o localidad. Y como dije, van a funcionar, las vas a poner y siempre y cuando no excedas la carga, pues el PC va a prender y no va a pasar nada, ¿ok? Pero de nuevo, es un riesgo, ¿ok? Entonces, bueno, tú sabrás, es cuestión de cuánto vas a gastar en un PC y qué tanto te importa esa seguridad, esa tranquilidad de que no le va a pasar nada a tu PC por culpa de la fuente en particular. Pero la cuestión es que mientras más gastes en la PC, más deberías gastar en una fuente de poder. Si estás armando una PC para para cosas HTPC, para ofimática, ¿ok? PC básica, que no tiene muchos requerimientos de energía, etcétera. Bueno, la gente suele estar con una genérica y probablemente funcione. Pero equipos en especial para jugar, equipos para trabajar de alto rendimiento que tienen una tarjeta gráfica dedicada, a veces muy potente, vas a hacer overclock y otro tipo de cosas. Bueno, la demanda de energía es más grande y la inversión es más grande. Entonces, ahí, conforme tengas más dinero, le vas a invertir más. Si vas a armar una PC de gama alta, mete lo mejor que puedas. Porque no puedes arriesgar una inversión tan grande por no gastarte un par de dólares más en una unidad buena. Esa es la cuestión. Ok, ahora, ya después de que hayamos visto eso, ahora sí nos podemos poner a pensar en otros aspectos de la fuente. Ahora sí nos interesa saber si quiere suficiente potencia, si es modular, si no es modular, etc. Entonces vamos con el tema de la potencia. Ver cuánta potencia necesitamos. Ok, porque este es un tema donde también la gente se atora. Ok. Y el problema es que en la mayoría de casos no se equivocan porque eligen muy poquita, porque les falta mucho, sino porque eligen la fuente muy, muy, muy sobrada. Un equipo que consume 300 de quien compra una fuente de 800 o de 700. Y en videos también ya hemos visto por qué no deberías de hacer eso. ¿Ok? Debes elegir una fuente con un margen. Si tu PC lo máximo que va a consumir es 300, no le vas a poner una fuente de 300, le vas a poner una fuente de 400 o quizá incluso de 500. Pero también no caigas en la ridiculez con los márgenes que haces, porque es muy común decir, es que yo quiero ir sobrado, ¿ok? O yo quiero estar seguro, ¿ok? Yo quiero estar seguro, yo quiero estar sobrado, yo quiero actualizar a futuro y me voy con una de 1000 vatios, ¿ok? Pero eso en vez de ser mejor es perjudicial. Y vamos a explicar por qué es perjudicial. Ya hemos visto en videos pasados que la eficiencia en cargas bajas va a ser muy baja. Bueno, dependiendo de la fuente, pero usualmente, si tú tienes una fuente de 1500 o una la bestia, la AX de 600, la AX600i de Corsair, de las mejores fuentes, y tú le estás poniendo con un equipo que en reposo consume 80 vatios, si te fijas, 80 vatios equivale a 5% de la carga. Y cuando las fuentes están en muy bajas cargas, usualmente menores a 20%, las fuentes empiezan a ser horriblemente ineficientes. Entonces, por eso no es tan bueno elegirla tan sobrada. Y bueno, pueden meterse ahí al video de eficiencia, lo que no te cuentan de eficiencia más a detalle. También otro problema es que si tú comparas dos fuentes del mismo precio, una es de más vatios y una es de menos vatios, probablemente con la de más vatios estés sacrificando calidad, ya que estás sacrificando en esto, ya que es lo que se sacrifica para venderte más capacidad a un precio más bajo. Entonces, realmente, siendo suficiente y estando sobrado, no le veo sentido que ir más sobrado a costa de comprarte algo que es peor, que tiene peores componentes, ¿ok? Ya que, bueno, la gente piensa que esto sirve para futuro, pero a futuro lo que va a causar es que tu fuente se te va a estropear más rápido, porque los componentes no duran tanto, ¿ok? Es la estafa. Te venden 1000 vatios y tú te dejas llevar por esa fuente porque es de 1000 vatios, pero resulta que los capacitores y el diseño de esa fuente no están diseñados para 1000 vatios. Igual ni te van a durar más, ¿ok?
Y también otro defecto es que en fuentes monorriel, que también vimos el tema de fuentes monorriel, las fuentes monorriel, ahí, mientras sean más vatios, más insegura. Usualmente, si tú le pones una fuente de 1000 a un equipo que consume 100, bueno, no hay técnicamente problema. No por tener 1000 vatios, significa que te va a dar esos 1000 vatios a los componentes. Pero una excepción a la regla es si existe un cortocircuito resistivo o resistive load. ¿Ok? Este básicamente es un cortocircuito de mucha resistencia, en el cual en fuentes de muchos vatios, particularmente en fuentes que pueden dar más de 45 amperios en su riel de 12 voltios, que esto usualmente son las fuentes de 550 vatios en adelante. En este tipo de fuentes, si tú llegas a tener ese tipo de cortocircuito en una fuente monorriel, lo que va a pasar es que esa fuente va a mandar toda su potencia a ese cortocircuito y va a causar que se fría el componente y que se frían los conectores de la fuente de poder, que se quemen, que ardan. Evidentemente no quieres tener eso. Entonces, esa es otra situación que es muy poco probable que pase, pero de nuevo, se trata de proteger al equipo. Así que, piénselo más a la hora de ir sobrado con una fuente. Entonces, no nos vamos a molestar tanto en calcular el consumo, así viendo a ver qué pieza tienes, qué procesador, qué gráfica, porque ya tengo el video de la increíble complejidad de calcular el consumo y se pueden dar cuenta que es mucho trabajo para alguien que, bueno, no tiene el tiempo, y para la mayoría de la gente es como mucha flojera. Entonces, yo les voy a decir la regla general, y la regla general funciona para el 95% de las personas, así que estamos bastante bien. La regla general es comprar una fuente entre los 400 y los 650 vatios. ¿Ok? Eso le va a servir al 95% de la gente. ¿Por qué es lo más ideal? Porque fuentes menores de 400 vatios no hacen buenas fuentes de menos de eso. ¿Ok? Ni siquiera hacen fuentes con, yo creo, con voltajes independientemente regulados. Así que no tiene mucho caso. Otra cuestión es que fuentes de menos de 400 vatios suelen costar casi lo mismo. ¿Ok? Entonces lo que ahorras no es mucho. De hecho, es común ver que a veces la fuente de 400 o 450 te cuesta casi lo mismo que la de 650. Entonces, es difícil ir con tan poquito, porque no te sirve. Y como es la misma fuente, ni siquiera estás obteniendo mayor eficiencia con ir con el de menos vatios. Es la misma plataforma, casi. Entonces vas a encontrar entre 400 y 600 vatios, vas a encontrar un balance de calidad, vas a encontrar buenas fuentes, vas a encontrar unos buenos precios. Y además, le va a servir de nuevo al 95% de los usuarios. La mayoría no van a usar más de eso. Y como mencioné, no es bueno irse con fuentes de monorriel. Las multirriel no importa, pero las monorriel no es bueno irse con fuentes de tantos vatios, por este problema que te podría pasar. Así que ahí está. ¿Ok? Habrá ustedes que necesiten Sly y Crossfire o que usen i9 o Threadripper. Ese tipo de gente probablemente necesite más de lo que les estoy diciendo aquí. ¿Ok? Pero ese tipo de gente es entusiasta y ellos quizá ya puedan hacer un poquito más de trabajo. ¿Ok? Simplemente es añadir el consumo por cada GPU extra o por el CPU extra que vas a usar. O sea, si yo te estoy hablando de que con 650 mueves prácticamente cualquier CPU mainstream y una tarjeta gráfica gama alta, 5 GPU, o sea, una sola GPU, mono GPU. Si tú necesitas otra gráfica que te consume 300, súmale 300 a lo que te estoy diciendo. Y así nos vamos. Y 650 vatios te va a dar margen para actualizar. De nuevo, a no ser que metas un i9 o que metas 2 o 3 GPUs, no necesitas más de eso. Así de sencillo nos vamos con los vatios.
Aclaraciones en este punto. Un error garrafal es luego irse por la marca, ¿no? Cómprate una fuente VGA, cómprate una fuente Corsair. No, no y no. ¿Okay? Aplica en prácticamente cualquier componente, pero en especial en fuentes, la marca no importa. Todas las marcas o casi todas las marcas hacen fuentes buenas y fuentes horrendas. ¿Ok? Entonces, no te asegura nada. Y luego, otro detalle también es que hay muchos mitos con respecto a poner una fuente sobrada, o lo que en inglés le conocen oversizing. Te van a decir que una fuente de más vatios es más eficiente, te van a decir que es más silenciosa, te van a decir que una fuente de más vatios dura más, que te va a permitir actualizar a mejores componentes, entre otras cosas, que en su mayoría son mentira. Entonces, no hagas caso a ese tipo de cosas, que son generalizaciones, que solo aplican en ciertos casos muy específicos, y que fuera de eso no tiene ningún sentido. Más vatios simplemente significa más vatios, y es todo lo que te llevas. ¿Ok? No te garantiza ninguna cosa más extra. Así que no se dejen llevar por esas cosas. La única razón por la que quieres más vatios es porque quieres poner hardware que consume más. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, pasamos a lo siguiente, que es elegir una fuente con conectores necesarios. ¿Ok? Porque si ya no compró una PC, una fuente desde cero, ¿ok? No usen adaptadores, ¿ok? Busquen que la fuente ya tenga nativamente los conectores que necesitan. Porque, bueno, es que si una fuente no tiene los conectores, pues ya sabemos que probablemente no esté preparada para ello, además de que creas más resistencia. Bueno, es irrelevante un poco. Simplemente háganlo y ya está. ¿Qué conectores es importante fijarse? Bueno, toda PC necesita un conector para tarjeta madre de ATX 24 pines. Normalmente es 20 más 4, ya sabemos que es lo mismo que 24. Significa 20 más 4 significa que puede usarse como uno de 20 o como uno de 24, pero nosotros necesitamos 24 sí o sí. No nos sirve que sea de puros 20. ATX de 24, también necesitamos un conector de CPU de 4 pines, o también a veces llamado P4, CPU o P4, de 4 pines. Pero 4 pines únicamente te sirve para PCs baratas. Incluso las tarjetas madre no tan gama alta, una H310, incluso una B350, ese tipo de placas vienen con 8. Así que olvídate de 4 pines para PCs de alto rendimiento. Tú necesitas al menos uno de CPU o un EPS que son 8 pines o 4 más 4. ¿Ok? Y la mayoría de la gente tendrá bien con eso. La cuestión es que las Skylake X Threadripper ya sabemos que se salen completamente de ese estándar. Y aquí sí vas a querer más de un conector. Vas a querer un 8 más 4. Bueno, de hecho en Threadripper olviden lo que quieres 2 de 8. 2 CPS de 8 pines. Nada de 8 más 4. Quieres 2 de 8. ¿Ok? Y dependiendo de la fuente, tratar que cada conector tenga su propio cable. O sea, sabemos que a veces son dos conectores, pero vienen conectados a un mismo cable. No, que sean dos cables distintos para cada conector de procesador, porque se calienta mucho eso. No todas las fuentes son iguales, no todas usan los mismos conectores, algunas usan cables más gruesos, los cuales no necesitan, pueden soportar más corriente, bla, bla, bla. Pero en general, cada conector es su propio cable, ¿no? Para generalizar. Y claro, los PCI Express, porque eso, la gente que usa PCs de gama alta va a poner una tarjeta gráfica dedicada y muchas veces necesita conectores PCI Express. Ya sabemos que los tenemos de 6 y los tenemos de 6 más 2. Para una PC doméstica no importa. Para una PC para jugar, yo diría que como mínimo un PCI Express de 6 más 2. ¿Ok? Pero veremos gráficas muchas veces que usan más de eso. Así que lo ideal, o sea, así como lo ideal para un conector de procesador es 4 más 4 pines,
lo que el 95% de la gente que arma PCs para juegos o para trabajar serían 2 PCI Express de 6+2 o 2 de 8. ¿Ok? Con eso la mayoría de la gente va a estar perfecta, porque con eso puedes poner gráficas de gama muy alta. Gráficas como la 2080 Ti o la Vega 64 usualmente van a tener 2 PCI Express de 6+2 pines como mucho. Entonces, eso te va a dar más que suficiente. Y claro, podrás hacer slide, pero únicamente va a ser de gráficas de gama baja, así que como que no. Ahora, si haces slide de gráficas de gama alta, bueno, lo vas a tener que multiplicar por el número de gráficas. Si sabes que una 2080 Ti te ocupa 2 de 6+2, pues 2 gráficas necesitan 4 de 6+2. Y así nos vamos. O también hay ciertas gráficas para overclock, ciertas Vega 64 o ciertas 1080 Ti, 2080 Ti que tengan más de 2 conectores de 8 pines. Aunque son muy extrañas y son para nitrógeno líquido, cosas por el estilo. Así que probablemente no importe mucho. Al igual que con el procesador, tratar de que esos 2 conectores estén en un cable distinto. Pero de nuevo, depende de la fuente. Depende del conector, de qué tan reforzado esté, depende del calibre del cable que se use para ese conector, etcétera. Y bueno, SATA, que son para, ya saben, para qué son los SATA, es como el puerto SATA de tarjeta madre, discos duros, DVD y todo eso ocupan cable SATA. Y bueno, la cantidad depende mucho de cuántos discos uses. Necesitas molex a veces, ¿no? Molex los puedes usar para distintas cosas, para ventiladores, adaptadores, para bombas de refrigeración líquida, miles de cosas. Molex. Y son básicamente los que necesitas. Los floppy, esos ya son obsoletos, ya no los usas a día de hoy, así que pues no. Esos son los básicos. Usualmente si tu fuente tiene suficiente capacidad y es de buena calidad, damos por hecho que la fuente tiene los conectores suficientes. Pero mejor verificarlo, en especial si vas a armar una PC de nuevo con CPU muy potente o con gráfica muy potente, ya que a veces, como hemos visto en el video de conectores, por ahorrarse dinero le ponen menos conectores a la fuente. Y de nuevo, no uses adaptadores, así que asegúrate de eso. Y es más que nada lo que hay. Podemos hablar de, bueno, que es importante la eficiencia. La eficiencia es algo que dependiendo del usuario podría ser más o menos relevante, dependiendo de cuánto cueste la luz, dependiendo de cuántas horas usas la PC al día, etcétera. Sabemos que para la eficiencia existen los certificados 80 Plus. Estos certificados, de nuevo, no son de calidad, ni de protecciones, ni de nada. Únicamente eficiencia, pero esos certificados están mal hechos. Entonces, yo no me molestaría tanto viendo el certificado 80 Plus. ¿Ok? En todo caso, me buscaría los certificados ETA. ¿Ok? Ese es otro certificado de eficiencia, pero es un certificado más confiable, es un certificado más correcto. Esa es la palabra. El problema es que este certificado únicamente pocas fuentes lo tienen, porque no es muy conocido. Prefieren gastar su dinero en certificar los 80 Plus, porque toda la gente conoce el 80 Plus, aunque no sirva para nada. El certificado, por cierto. ¿Ok? No piense que lo estoy insultando. Entonces, si no encuentran el certificado beta de una fuente, bueno, las reviews, muchas veces la ventaja también que tienen es que prueban eficiencia y ellos prueban la eficiencia bien. Prueban la eficiencia de distintas cargas, en distintos rieles, etc. Entonces, si ustedes quieren tener referencias de qué fuente es más eficiente, no pierdan su tiempo. Aquí tienen muchas pruebas de eso. ¿Ok? Y luego también que si es modular, que si es no modular, que si es semimodular. Ya sabemos que no modular significa todos los cables pegados, semimodular es algunos cables pegados y otros cables puedes elegir entre si conectarlos o no, dependiendo de si los necesitas. Y la modular es ningún cable pegado, entonces tienes completa personalización en cuanto a los cables que puedes poner y los que no, para ahorrarte el cablerío dentro de tu gabinete. Ya tengo un video explicando más a detalle eso, así que
pues no me voy a meter mucho con esto, que igual no pienso que sea tan importante, igual mucha gente ya lo sabe. Y más que nada eso. Y repito, potencia es solo potencia. Si tú quieres una fuente silenciosa, compre una fuente silenciosa, no compres una fuente de más vatios. Si tú quieres una fuente más eficiente, pues compra una fuente que obtenga mejores resultados en las pruebas de ellos. No compres una fuente de 1000 vatios pensando que va a ser más eficiente que una de 300. ¿Ok? Y así, o sea, un poco la lógica. Y ya fue mucho video, así que aquí ya terminamos. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chao.